El océano es un mundo misterioso y casi inexplorado por los humanos. Seamos sinceros, las profundidades marinas aterran bastante. Sin embargo, existen personas apasionadas por la diversidad de ecosistemas y la vida misma en el mar. A menudo, los buzos más experimentados del mundo bajan cientos de metros para descubrir cosas nuevas en las zonas abisales del agua. A continuación, conocerás tú también cuáles son las 10 cosas más extrañas descubiertas en el océano y cómo llegaron hasta allí. ¿Preparado? ¡A sumergirse! Locomotoras de vapor. Era 1985 y en una investigación submarina hallaron algo que nadie imaginaría. 2 locomotoras de vapor que probablemente datan de antes de la Guerra Civil estadounidense, aproximadamente de 1850. El descubrimiento fue hecho a 5 millas de la costa de Nueva Jersey y estaban a unos 27 metros debajo del agua. Las locomotoras han sido un gran misterio para los arqueólogos e investigadores, ya que no hay ninguna data de que se hayan perdido en algún momento de la historia. No hay registro de ella, simplemente fueron encontradas debajo del mar. Además de esto, para los científicos fue muy curioso que estas máquinas parecían más avanzadas, grandes y potentes que las de su época, lo que era aún más desconcertante para los investigadores. Una de las teorías que se ha manejado es que las locomotoras perdieron sus motores en una tormenta que ocurrió cerca de la costa de Long Branch, Nueva Jersey, cuando se dirigían de Boston al Atlántico Medio. Desde que fueron descubiertas, se han recuperado algunas piezas para ser evaluadas y de esta forma obtener más información sobre las locomotoras de vapor misteriosas. Restos de la posible primera ciudad del mundo. Científicos del Instituto Nacional de Tecnología Oceánica o NIOT de la India hicieron unos hallazgos iniciales en el año 2000 en el Golfo de Cambat. Se trataba de varias estructuras extrañas que no parecían pertenecer a la naturaleza. Este era solo el inicio de los posibles restos de una ciudad muy antigua. Desde entonces inició una investigación profunda en el área para descubrir de dónde provenían estas estructuras. Un año después se encontraron restos de una civilización cerca de la costa de Gujarat en el mismo golfo. Entre las cosas que encontraron en los restos se encuentran piezas de escultura, restos humanos, obras de arte y muebles de madera. Todo esto con una data de al menos 9.500 años. De acuerdo a estos objetos hallados debajo del agua, la ciudad tendría viviendas espaciadas de manera regular, un granero, un baño, una ciudadela y un sistema de drenado. También se cree que fue un asentamiento urbano que precedía a la cultura del Valle del Indo. Muchos expertos afirman que es posible que se tratara de la ciudad más antigua del mundo, aunque algunos escépticos creen que lo encontrado no precisamente significa que hubo una civilización allí, e incluso dudan que muchos objetos hayan sido hechos por el hombre. Pieza de anticitera. El mecanismo de anticitera se trata de una antigua computadora analógica creada por los griegos aproximadamente entre los años 150 y 100 a.C. Lo que sorprendió a todos fue cuando en el fondo del mar Egeo encontraron la pieza restante de esta histórica máquina. Era el año 2017, cuando se encontró la última pieza que faltaba al mecanismo, un disco de bronce que muestra la imagen de un toro, que corresponde a Tauro en la constelación del zodíaco. Se cree que el aparato fue diseñado para predecir posiciones astronómicas y los eclipses de hasta 19 años, con propósitos astrológicos y de calendario. Entre los años 1900 y 1901 se hallaron la mayoría de las piezas de anticitera en el mar Egeo, pues un antiguo naufragio llevó a que todo el mecanismo terminara en el mar. Cuando lo hallaron pasó desapercibido, pero cuando analizaron bien los restos y se dieron cuenta que era un aparato muy avanzado y complejo como para tener la misma antigüedad que el resto, fue en 1971 cuando Derek John de Soya Price realizó un análisis del mecanismo, y en 1974 publicó un ensayo donde explicaba el posible funcionamiento del aparato, que hasta entonces era un misterio. Motor de Apolo. Entre los años 60 y 70 se enviaron diversos cohetes Apolo para orbitar la Tierra y la Luna. Con viajes al espacio exitosos, muchas personas olvidaron los motores de estos cohetes que habían quedado olvidados en el fondo del mar. Pero Jeff Bezos, no. El fundador de Amazon emprendió un gran proyecto para recuperar los motores de los cohetes Apolo que muchos daban por perdidos. El multimillonario se preparó con un efectivo y poderoso equipo que viajó en el buque Seabed Worker hasta Cape Cañaveral en Florida, de donde despegó Apolo 11. 3 semanas tardó la búsqueda, que fue exitosa. El equipo, que fue totalmente financiado por Bezos, encontró un cementerio de piezas espaciales, donde recuperaron un motor F1. No se pudo conocer el serial del motor debido a la corrosión. Esto hizo imposible saber a qué Apolo pertenecía el artefacto. Muchos se cuestionaron por qué Jeff Bezos financió el proyecto, y aunque nunca se supo con exactitud, fue un gran descubrimiento tanto para la NASA como para el mundo científico. En la actualidad, las piezas halladas son exhibidas en el Museo del Vuelo de Seattle, Oregon, en Estados Unidos. Ciudad de Alejandría.
Los expertos dicen que la ciudad de Alejandría no soportó su propio peso. Llena de templos y grandes estructuras, la ciudad se hundió en el mar, creando uno de los tesoros submarinos más grandes del mundo. Desde hace mucho se hacen expediciones bajo el agua para encontrar nuevos tesoros de la ciudad que fundó Alejandro Magno. Antes de eso, muchos pensaron que la ciudad estaba destruida. Sin embargo, no tardaron mucho en encontrar que la ciudad solo estaba bajo el agua, tan inmaculada como la construyeron los egipcios. Con cada nueva investigación se consiguen más artefactos asombrosos que muestran el poderío económico de la ciudad y el desarrollo de la misma. La vieja Alejandría, desde su icónico faro hasta lo que se cree que era el complejo universitario viviente más antiguo del mundo, pasando por el posible templo de Cleopatra, es encantadora. Cada nuevo descubrimiento bajo el agua deja un poco más claras las leyendas de la vieja ciudad, que encanta a muchos, tanto que están considerando convertir esta ciudad bajo el agua en un atractivo para los turistas. Buque SS Thistlegorm. Los restos de este barco se han convertido en un lugar de peregrinación para todos los buceadores del mundo. Amantes de los naufragios a nivel global no pueden evitar viajar al Mar Rojo egipcio una y otra vez para visitar esta maravilla sumergida. Este buque fue uno de los mayores cargueros del Reino Unido. Fue botado en abril de 1940, siendo una embarcación ideal para transportar material bélico. En octubre de 1941, dos bombarderos alemanes detectaron el navío, al que atacaron soltando sus bombas, y una de ellas entró en la bodega de municiones, lo que provocó su hundimiento en pocos minutos junto con 9 de sus tripulantes. Fue hallado en el Mar Rojo cerca de Egipto y se puede visitar buceando, ya que está situado a 32 metros de profundidad en un fondo arenoso cerca del arrecife. Lo interesante de este barco es su espectacular estado de conservación, pese a los años transcurridos desde su hundimiento, no solo de la embarcación, sino de su carga, que contiene multitud de motos, camiones, locomotoras, fusiles y otros materiales bélicos de la época. La vida en el naufragio es abundante, con muchos peces que llenan las partes sombreadas y otros que se notan fácilmente en la cubierta. Barco de oro. Un tesoro escondido en el océano. Años de peleas para recuperarlo y miles de lingotes y monedas de oro por recuperar. Pareciera un tema de la nueva película de Piratas del Caribe, pero no lo es. Para una empresa estadounidense de exploración de las profundidades marinas, la realidad superó a la ficción. Odyssey Marine Exploration recuperó cerca de 1,000 onzas de oro, valoradas en unos 1,3 millones de los restos del barco SS Central America, hundido en 1857 frente a las costas de Carolina del Sur, en Estados Unidos. Este impresionante barco se hundió a una profundidad de 2,2 kilómetros en 1857 durante una fuerte tormenta mientras navegaba desde Panamá a Nueva York. El naufragio provocó la muerte de 425 personas y una de las primeras crisis financieras del mundo. Los expertos dicen que la embarcación atrapada por un huracán que azotó la costa de Carolina del Sur transportaba 21 toneladas de oro, que serviría como espaldarazo para los bancos con problemas de liquidez en Nueva York. Como resultado, su pérdida creó pánico financiero. A pesar de haber recuperado millones de dólares en una misión de buceo luego de 25 años, estiman que aún existe más en las profundidades de este naufragio. Río bajo el agua. El río submarino no es en realidad un río, sino una ilusión óptica. El cenote Angelita Cape es una ilusión óptica muy rara causada por el cambio de agua salada en agua dulce, que hace que parezca que los buzos están nadando en un río submarino. La aloclina es un fenómeno físico que se produce por la diferencia de la salinidad del agua. El agua dulce, por ser menos densa, se mantiene en la superficie, en tanto que el agua salada, al ser de una densidad mayor, se concentra en el fondo. Pero justo donde ambos cuerpos de agua se unen, aparece una especie de nube frente a nuestros ojos, la cual, de encontrarnos con un compañero de buceo, si agitamos un poco, parecería como el efecto de borrar con el dedo un dibujo a lápiz. El cenote Angelita, localizado a unos 17 kilómetros al sur de Tulum, es un sitio descubierto por el fotógrafo ruso Anatoly Voloshin. Es interesante señalar que debajo de la nube de aloclina formada por compuestos de azufre, la luz ya no penetra, y todo lo que podamos ver será gracias a nuestra lámpara de buceo. Ruinas de la antigua ciudad romana de Baia. Los museos no son el único lugar donde puedes encontrar reliquias históricas. Los buzos de aguas profundas ocasionalmente se topan con antiguas estatuas sumergidas. Una de estas, cerca de Nápoles, Italia, son las ruinas de la antigua ciudad romana de Baia. Hace más de 2000 años, Baia era Las Vegas del Imperio Romano, una ciudad vacacional a unos 30 kilómetros de Nápoles en la calurosa costa occidental de Italia, que satisfacía los caprichos de los poetas, generales y personas de toda condición que allí recalaban. Pero durante algunos
siglos, el aumento y descenso gradual de la superficie de la Tierra, causados por la actividad sísmica e hidrotermal, hizo que gran parte de la ciudad se hundiera en una gran sepultura submarina, el lugar en el que todavía hoy se asienta. El interés turístico por esta zona costera se renovaría en los años 1940, cuando un piloto mostró una fotografía aérea de un edificio justo bajo la superficie del mar. 2 décadas después, las autoridades italianas encontraron algo fascinante. Desde los tiempos de Roma, la presión subterránea había hecho que la tierra que rodea Bahía se alzara y hundiera continuamente, empujando las antiguas ruinas hacia lo alto antes de que lentamente el agua se la vuelva a tragar de nuevo. Estatua de Jesús. Llamada el Cristo del Abismo, una gloriosa escultura de Jesucristo de Guido Galletti hundida en 1954 fue encontrada por unos buzos 2 décadas después, cerca de la Riviera italiana y cubierta por la vida del océano. La estatua de unos 2,50 metros de altura se halló en el fondo de la bahía de San Fructuoso entre Camogli y Portofino, dentro del área natural marina protegida Portofino, a 15 metros de profundidad. Actualmente la estatua está abandonada. La misma fue una idea de Duilio Marcante que, tras la muerte de Dario Gonzatti, durante una inmersión en 1950, impulsó la instalación de una estatua de Cristo en el fondo del mar. El 22 de agosto de 1954, la estatua del Cristo del Abismo se colocó en la bahía de San Fructuoso, enfrente de Camogli y Portofino. La escultura fue colocada por marinos a unos 17 metros de profundidad y llevada hasta el fondo por muchos buceadores. Las manos del Cristo, dirigidas hacia la superficie, se encuentran en signo de paz. Con el tiempo, la estatua fue restaurada para protegerla de la corrosión y de los crustáceos, y hoy se exhibe en el Museo Nacional de Actividades Submarinas de Rávena, Italia. ¡Qué asombroso!, ¿no crees? Si te interesa saber más sobre estos temas, déjame tu opinión en los comentarios.